Perspectivas económicas, el análisis objetivo de las finanzas, al instante, con el doctor Juan Pablo Rodríguez. ¿Qué tal, mis cibernautas? Tengan ustedes muy buenas tardes. Les saluda Juan Pablo Rodríguez desde la sede de MD Saltillo. Pues un saludo a toda la red, a todos ellos que nos ven aquí en América, en México, América Central, Sudamérica, Europa también. Nos han estado viendo. Y bueno, comentar, ¿verdad?, de la situación que vive la economía internacional. Está viendo a Bolvini, que se acaba de sacar en su artículo de la jornada, que se lo recomiendo, el libro de Arturo Romo, que estuvo con nosotros allá en París, posterior a nosotros, parece que Arturo Romo, hablando precisamente de la crisis global en su laberinto, que es un nuevo importante libro de Arturo Guillén, perdón, no es Arturo Romo, Arturo Guillén. Ahí él había escrito en la Cahiers de Economía Politique, parece, o Política Económica, no me acuerdo, unos artículos ahí con Salama y esta gente. Pues bien, sí, ellos piensan como nosotros de que la crisis continúa, pero dicen que es una crisis permanente desde los años 60. Recordemos que el mayor crecimiento de la economía capitalista se da de la época de los 40 a los años 60, y precisamente en esa época, hasta 1946, se da un aumento tremendo de los commodities debido a la Segunda Guerra Mundial. Fue la Segunda Guerra Mundial la que sirve para resolver los problemas de la crisis de los años 30, que venía desde 1914, pero bueno, si a eso nos vamos, el capitalismo permanentemente está teniendo, como dice Samir Amin, ajustes y desajustes. Y en este caso, para el caso de México o para el caso de la América Latina y los Estados Unidos, pues va muy interrelacionado con el problema de los commodities. Yo había comentado a un artículo de Carmen Reinhardt de la Universidad de Harvard, donde con unas cifras que da ella en Project Syndicate, nos indica que también, pues el ciclo de las materias primas son ciclos, como lo dice ella, van muy correlacionados también con las propias crisis. Hoy, según Carmen Reinhardt, pues vamos a tener un ciclo todavía que perdure otros 3, 4 años para aquellos que querían que no les arruine yo la comida de hoy día. Bueno, pues ellos dicen que el precio del petróleo, el precio de los commodities, de materias primas, va a seguir disminuyendo. Esto va a pegarle a países como Argentina, donde Macri no quiere cobrar impuestos, imagínense, a los ricos. Este estúpido ya se empezó a meter en un berenjenal. Es decir, no cobrarle impuestos a los ricos, impuestos a la renta, pues es una estupidez, porque es de donde más, son de las cuentas donde más el gobierno tiene dinero para poder aplicar a la política social o de crecimiento económico. Entonces, el problema es que las materias primas van a continuar en la baja. Y claro, países como Chile, Perú, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, pues se van a ver afectados, incluyendo, pues, obviamente Venezuela, que es un monoexportador de petróleo, van a verse afectados con esta crisis de las materias primas. En el fenómeno mexicano tuvimos la suerte de ir reconvirtiendo, que el Estado capitalista, ir reconvirtiendo hacia industria manufacturera de exportación, las famosas maquiladoras, desde los años 60, y también la implementación del clúster de automovilístico de México, que permitió necesariamente pues, que toda la parte central del país, una columna vertebral desde Laredo, Texas, o Laredo, México, hasta la Ciudad de México, Puebla, se instalasen ese clúster automotriz, Guanajuato, Querétaro, Coahuila, sobre todo, Nuevo León, donde San Luis Potosí, donde ha tenido un crecimiento acelerado la industria manufacturera y concretamente la industria de los automóviles. Pero no nos está haciendo, vamos a decir, esta caída petrolera pues ha afectado necesariamente al crecimiento de la economía mexicana y sobre todo a la economía mundial. El hecho de que las materias primas estén caídas ha significado pues de que las inflaciones a nivel mundial estén muy bajas.
Y ustedes observan en Europa, Estados Unidos, en Australia, en todos lados, de que las inflaciones esperadas pues llegan al 1, 1.5, muy abajo del 2% que se había propuesto los bancos centrales de Japón, de Europa, de los Estados Unidos. Esto implica de que, al contrario, que hay algunos países que han entrado en deflación, es decir, países en donde no crece la economía, al bajar las materias primas de importación, bajan los costos y vemos en algunos países con inflación cero, como pasó con Japón el mes pasado, el trimestre pasado, la propia Gran Bretaña también es el mismo problema, y esto es un sinónimo más de la propia crisis. Si las materias primas no valen porque sencillamente hay una sobreproducción de ellas. Y obviamente, pues esto impide que el crecimiento del capitalismo sea homogéneo y sobre todo permanente, sin fluctuaciones en el largo plazo. La otra es, pues, el problema del consumo. Las teorías del subconsumo, como decía aquí Bolvini, citando a Paul Suissi, citando, y mismo hay una cita muy importante de Carlos Marx, donde hay que leer a Marx, aunque ustedes estudien en el ITAM, el Ibero o el Anáhuac, hay que leerlo, porque pues Marx es de los grandes pensadores en ciencia económica que tenemos, y bueno, sus aportaciones son clásicas para entender la economía capitalista. Dice que, aquí habla, vayan ustedes al artículo de Bolvini en La Jornada, donde pues el señor Guillén, Arturo Guillén, dice, descarta las teorías del subconsumismo. Dice, esto no es, dice él, que no es, dice, sin embargo, el problema principal del enfoque subconsumista que adoptan Foster, Magdoff, Harry Magdoff, que era marxista, no sé si de Estados Unidos o Gran Bretaña, es precisamente que no es posible probar que la crisis global fue causada por una falta de consumo. No, si es una crisis, claro, aquí Guillén tiene razón, es decir, hay extremadamente consumo, hay un consumo provocado por falta de tasas de interés muy bajas, ¿verdad? Que el propio Estado capitalista, al verse impedido que el ciclo de reproducción se dé adecuadamente, ¿qué es lo que tratan de hacer? Bajar las tasas de interés para que la gente pida prestado con sus tarjetas de crédito. Y sí hay un origen en la falta del subconsumo, porque sencillamente en los últimos 30 años el salario ha perdido su participación dentro del ingreso nacional. ¿Cómo ha compensado el Estado capitalista esta baja del salario? Pues la ha compensado con créditos. A toda la gente le dan crédito en tarjetas, le dan crédito para el carro, para la casa. Pero es un consumo que tarde o temprano va a traer impactos financieros o fiscales tremendos. ¿Por qué? Porque es un consumo que no tiene un respaldo en el salario o en el ingreso del trabajador. Entonces, esto va a provocar de que la gente llegue a la insolvencia, que no puede pagar el recibo de su casa, o el recibo del carro, o el recibo, y entonces empiezan los problemas para las empresas productoras. Entonces, es decir, aquí hay una cifra de Marx que da en la historia crítica de la plusvalía, dice, la causa última de todas las crisis reales siempre sigue siendo la pobreza y el consumo, dice Carlos Marx. Dice, sigue siendo la pobreza y el consumo restringido de las masas en comparación con la tendencia de la producción capitalista. Es decir, hay una sobreproducción con respecto al consumo de las masas. Dice, con la tendencia de la producción capitalista a desarrollar las fuerzas productivas, las tecnologías, en una forma en la que solo el poder absoluto de consumo de la sociedad entera fuese su límite. Entonces, bueno, aquí va a haber una discusión, pero finalmente, bueno, nosotros somos de la teoría del salario, de Agiri y del propio Marx, pero más bien de Malthus y de Sismondi, donde el bajo salario está provocando pues que los consumos no equivalgan a las producciones. Es decir, las producciones están siendo arriba, hay una sobreproducción con respecto al salario o con respecto a la demanda efectiva, no con respecto a la demanda potencial. Una demanda potencial sería enorme
el día que todos los seres humanos de este planeta pudiesen consumir lo que quisieran, tuvieran un salario de $100,000 al año, como dice el Premio Nobel de Economía, el señor Angus, tiene nombre de buena carne, pues no habría problema. ¿Por qué? Porque los consumos serían exorbitantes a nivel mundial y los procesos de producción pues estarían más o menos acordes a lo que fuera el consumo. El problema es que siempre el consumo va en crecimiento menor a lo que aumenta la producción. ¿Por qué? Por el desarrollo de las fuerzas productivas, por el deseo de acumular más capital, por el deseo de ganar más capital o más ganancias. Es decir, la productividad es también un reflejo de los altos salarios, de compensar los altos salarios para poder seguir ganando un buen dinero. Ford hizo su revolución con los carros en Estados Unidos porque el salario en Estados Unidos era 6 veces mayor al de Gran Bretaña, por ejemplo. Era muy alto. Entonces, ¿qué hace Ford? Pues meter los sistemas de Taylor, meter los sistemas productivos de la división del trabajo para que la gente pudiese producir más carros en poco tiempo. Y de ahí que se implementa la famosa división del trabajo, ¿verdad?, del propio Adam Smith. Pero que la crisis del capitalismo es permanente, pues es a dudar, como dice Guillén, de los años 70 o 68, 70, que se dan los grandes movimientos en Francia, en México y en todos lados, decir, ¿es que vivimos una crisis permanente? Pues sí, no, es que el sistema capitalista es irracional, es desequilibrante, no tiene un punto de equilibrio fijo, al contrario, un punto de desequilibrio permanente. Entonces, aparecen ciclos dentro de este proceso, del 70 para acá, la crisis del petróleo en 74, la crisis del 82, 84, la crisis de los 90, del .com, y ahora la gran crisis del 2007-2008. Lo que sí es una realidad es que el capitalismo permanentemente tiene mayor producción que los consumos, porque tratan a como dé lugar de ir mermando, ir bajando la participación del salario dentro del ingreso nacional. Y lo vemos muy claramente aquí en México. El problema es que tenemos súper ricos, 100 súper ricos y 100 millones de súper jodidos. Y esos jodidos, pues, si tuvieran la lana de los ricos, lo que ganan los ricos, y consumieran lo que ellos producen o lo que tienen como plusvalía o ganancia, pues los dinamismos del consumo serían espeluznantes en este país. Veríamos menos crisis, veríamos más crecimiento, tasas del 5 o 6%, y no tasas del 2, 3 o del 0.9 como está planteando ahorita la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, que vamos a crecer en estos 3 años aproximadamente al 1.92%. Entonces, esa es la lucha de las teorías económicas. De un lado, los neoliberales, que se tratan mucho en el TEC de Monterrey, en el ITAM, donde toda oferta crea su propia demanda, que no hay realmente una comprobación de esta hipótesis. Siempre la oferta es mayor que la demanda normalmente. En el caso de la teoría marxista, donde habla que la disminución de la tasa de ganancia, el problema de la concentración del ingreso, de los neokeynesianos, desde Frafra, desde ahora, pues hay infinidad de keynesianos o neorricardianos, que hablan de, pues, que como variable independiente la tasa de ganancia, otros marxistas como Emmanuel, que hablan de la variable como el salario, pero en general todos reconocen, y ahí está los análisis de Samir Amin, de que el capitalismo siempre permanentemente tiene ajustes y desajustes, y que ahí, o como Schumpeter, tiene actividades destructivas y reconstructivas con nuevas tecnologías. De ahí que, pues siempre vamos a estar viviendo, tienen ustedes jóvenes que acostumbrarse a que la economía, esta capitalista, está predeterminada por ciclos y que van a seguir los ciclos existiendo. Cuando yo hablo que viene un ciclo de baja de la materia prima, implica que va a haber baja de precios a nivel mundial, y de ahí dicen, entonces, ¿por qué México, teniendo una devaluación del 25% de su dólar, la inflación no ha aumentado? Bueno, pues no han aumentado las inflaciones en México porque estamos utilizando materia prima más barata, y mucha de ella importada precisamente de China. China nos exporta 60,000 millones de dólares y nosotros le exportamos 6,000 millones de dólares a China.
una vergüenza. Entonces, toda esta baja de las materias primas mundiales ha permitido que los procesos inflacionarios no se destapen a pesar de tener una tasa de interés del 0% en los Estados Unidos o del 3% aquí en México. Entonces vemos tasas de inflación súper reducidas, inflaciones negativas para algunos que depositan su dinero. En Suiza se está cobrando por depositar dinero, parece que en Suecia también. Si ustedes van y depositan $1 millón, les cobran. Entonces, sí está volteado al revés ahorita el mundo capitalista. ¿Cómo le van a hacer? ¿Cuáles van a ser las implicaciones ahora que aumenten las tasas de interés? Puede haber una recesión en puerta el próximo año, porque tasas de interés superiores implican menores consumos. Vale más un carro, vale más la casa, vale más el refrigerador, vale más todo lo que ustedes compren. Un avión. Entonces, ¿por qué? Porque están etiquetados, vamos a decir, en dólares. Pero, al mismo tiempo, increíblemente que a pesar de que hayamos tenido una devaluación del 25%, entonces no tenemos, el problema es que no estamos teniendo en este momento altas tasas de inflación. Y esto pues, lo presume hasta Banco de México, presumen diciendo que van a tener ellos, que tienen las tasas de inflación más bajas y que la economía mexicana creció en estos últimos 3 meses sorpresivamente. Alejandro Gutiérrez, economista de Manlio Fabio, ayer el asesor, dice, es que ya empezó la recuperación del sistema. No, la gente no es tonta. Miren, ¿por qué aumentaron los consumos en México? Al momento en que se da un proceso devaluatorio del peso mexicano y con respecto al dólar, la gente está previendo en sus expectativas personales de que a partir de diciembre, enero, van a aumentar los precios. Entonces, gente que tiene un poquito de ahorro, ¿qué es lo que hace? Automáticamente va y compra el carro. Como yo le dije, compren carro pero a tasa fija. Al 11.99 está ahora Scotiabank. Estuve en la mañana y me sorprendió. ¿Cómo está el carro? Dijo, doctor, va a haber tasas de interés hasta el 15 de diciembre. El que quiera comprar un carro le damos tasa fija. Bueno, entonces las expectativas, la gente va a buscar tasa fija y comprar cuanto antes. Un refrigerador, una casa o cualquier bien de consumo que esté pensando hacer. Una construcción, por ejemplo. Segundo, la perspectiva de que aumenten las tasas de interés implica que las cosas van a valer más. Primero lo del dólar. Las tasas de interés van a valer más. Entonces la gente acelera sus consumos antes del 17 de diciembre. Tercero, al darse una recuperación de la economía norteamericana, ¿qué pasa con los inmigrantes mexicanos y sudamericanos? Se incrementa el número de mexicanos con empleo. Entonces estamos observando que las remesas de México, de Estados Unidos a México, aumentaron de 18,000 millones el año pasado o antepasado, ya andamos en 23,000 millones de dólares. Toda esa gente que básicamente es del sur de México, centro-sur, reciben dinero en dólares y como el dólar está a 17 en lugar de 13, pues el poder de compra que tienen con esos dólares revaluados o pesos devaluados, como ustedes le quieran llamar, implica mayores consumos por parte de esta gente. Es decir, esta gente está recibiendo un dinero complementario y lo está aplicando. El hecho de que México haya devaluado su moneda, pues también hay más dinamismo, por ejemplo, en el sector turismo, es donde inmediatamente se ve, a tal punto que ahorita los hoteleros de Cancún están solicitando que se aumenten precios porque hay paquetes increíblemente de una semana, 4 o 5 días en 4,000 pesos. Es increíble. Han bajado el valor de las líneas aéreas. ¿Por qué? Porque ha bajado la turbocina, que es petróleo. Entonces, esos son los elementos clásicos que estamos viendo. Porque el consumo, me decía Alejandro, es que han aumentado mucho los consumos. En Walmart se habla del 7%, los carros del 9%. Sí, porque la expectativa del pueblo mexicano es que próximamente van a aumentar los precios. Hay una expectativa. Aunque Bloomberg dice, a México le vale madre, al señor Carsten que aumente el dólar. Él está amarrado internamente con una baja de los precios. Sí, se debe básicamente a que las materias primas, si pueden seguir bajando, van a estar ahí
van a estar ahí bajando de precio. Y esto implica de que no haya presión a la inflación tanto aquí en México como en los Estados Unidos. Y como dice Carmen Reinhardt, pues va a estar por 4 años. Y ahí viene el problema de la tasa de interés, que ya viene el día 17, en 15 días más o 20 días más. Al aumentar la tasa de interés sí puede haber afectaciones al consumo en los Estados Unidos. Están satisfaciendo los deseos de la banca comercial, de Morgan, dicen, oye, déjanos cobrar un poco más de interés para ganar algo de lana. Los retirados también dicen, oye, pues tengo mi dinero depositado y no gano nada. Tengo síntomas, al año pierdo en términos reales parte de mi capital como retirado. Entonces, dicen, bueno, hay que subir algo la tasa de interés, pero no mucho. Europa no está en condiciones ahorita porque todavía no entra en un crecimiento permanente y aceptable. Igualmente el Japón. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este caso con la economía mexicana? Pues que se puede dar un proceso recesivo entrando el año. Y tal punto es también que, por ejemplo, el mercado internacional no está respondiendo para como estaban las expectativas, por ejemplo, de la industria automotriz. Acaba en el Financiero, acaba de salir una noticia hoy, donde la exportación de automóviles de México es la exportaciones automotrices, esta noticia. Las ventas al exterior del sector automotor bajaron 5.6% en octubre, respecto al mismo mes del 2014. La segunda caída en los últimos 3 meses y la de mayor magnitud desde el 2009. Es decir, ya se estabilizó la demanda en Estados Unidos de automóviles. Es decir, la gente no había comprado automóviles nuevos en la crisis. Comenzaron a adquirir con la tasa de interés tan barata y el dinero que les soltaban los bancos, vía tarjetas de crédito o líneas directas. Entonces, empezó la demanda a aumentar, pero ya se estabilizó. Esto implica un problema para la región de Saltillo, Querétaro, Puebla, Guanajuato. ¿Por qué? Porque se está estancando la exportación automotriz, a tal punto que afecta el déficit comercial de México, que ahorita llegó ya a $1,150 millones mensual. Es decir, dice, México registró un déficit comercial de $1,150 millones. En octubre, según cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Geografía. Bueno, las exportaciones totales desestacionalizadas presentaron un incremento mensual del 2.05 por alzas en las exportaciones de la industria manufacturera en general, 1.81 y 6.14% en las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las manufacturas mostraron un avance del 2.66. Dice, del 0.07 de la exportación automotriz, debido a la exportación automotriz, y debido al 3.96 de las exportaciones no automotrices. Pero dice que sobre las importaciones de mercancías, el INEGI dijo que en octubre mostraron un aumento mensual de 1.63 por una alza de 1.81 en las importaciones no petroleras y de una caída del 0.49 de las no petroleras. Dice, por tipo de bien se registró un incremento mensual del 2.75 de las importaciones, muy alto, y una caída del 0.64 de las importaciones de bienes de consumo y una reducción del 3.09 en las de bienes de capital. Que esto es muy importante porque cuando ustedes importan maquinaria, jóvenes, es para que el país siga creciendo su economía. Aquí bajaron la de los bienes de capital. Pero lo que sí es preocupante es que están bajando, la relación peso-dólar, a pesar de que hay una devaluación del peso mexicano, las exportaciones no están resultando como lo estaban esperando.
Y entonces la balanza de pagos se empieza a ver complicada, con un 14 mil millones al año aproximadamente. Esto se compensa con la importación de capitales, inversiones directas. Pero esto implica que el país se está perdiendo competitividad a nivel mundial. De ahí que hoy la bolsa de valores está ampliando su caída y el peso se está depreciando el 0.27%. Actualmente ya está llegando, déjenme ver cómo anda el peso. Dice, por las cuestiones de China, que tampoco levanta, las acciones de Santander caen, por ejemplo, 2.91, pero la bolsa mexicana estaba perdiendo 6.67% y el peso se cotiza interbancario a 16.60. Quiere decir, está cerrando a 16.60, a 17 a la venta, al menudeo. Entonces, dice aquí, el peso cae frente al dólar, pero se refortalece un poco con respecto al euro. En fin, como dice Guillén, vivimos todavía pues un proceso de crisis. El capitalismo no ha llegado a las recuperaciones que tuvo en los años 40, 50, 60, hasta la era de Kennedy. Ya ahorita vemos un capitalismo agotado por población envejecida, por faltas de consumo, por falta de políticas industriales agresivas y una sobreproducción permanente. ¿Cómo quieren llamársele? ¿Sobreproducción o subconsumo? Ahí está la discusión ahorita que se me hace banal, honestamente. Pero sencillamente el capitalismo tiene crisis permanentes. A mi punto de vista es falta de salarios, falta de participación del salario dentro del ingreso nacional. Y esto pues está provocando que el capitalismo esté generando una alta concentración del ingreso, no solamente en México, a nivel mundial. Y ahora el señor Macri en Argentina, pues quiere bajar las tasas de impuesto sobre la renta, pues es una locura. Va a liberar el peso argentino, se le va a crear una fuga de capitales espantosa, se va a quererle pagar a los fondos buitres, sería una estupidez, ¿verdad?, de primera orden, después de lo que logró Kirchner, y sencillamente no va a tener respuesta en los precios de las materias primas. Argentina la va a ver difícil, como Brasil, porque la baja de las materias primas va a continuar. Su soya, su trigo, su maíz, su arroz, lo que produzcan, hoy en el plano internacional está de caída. Lo mismo pasa con el petróleo y lo mismo pasa con las mineras. Vive una época de vacas flacas, como se le llama. Y esto está impidiendo que el sistema capitalista, más bien, los consumos del sistema capitalista, básicamente de Estados Unidos y China, se han visto menguados o se han visto disminuidos. Y esto, bueno, esto va a generar un crecimiento secular muy bajo de crecimiento y obviamente pues las perspectivas de crecimiento no son muy halagüeñas. Ahorita el FTSE, por ejemplo, de Inglaterra bajando, igualmente el Nikkei. Entonces, la Bolsa de Valores de Nueva York, pues por la cosa del Día del Pavo, lo llamamos acá, pues no abrió. Pero, en general, el sistema pues ahí va creciendo a términos, como dijo aquel economista asesor de Clinton, Larry Summers, pues el sistema capitalista con las deudas que hay a nivel mundial de 250 trillones y en la perspectiva de aumento de las tasas de interés, pues se va a gastar mucho dinero en pagar intereses. Y esto va a tener impactos en la inversión, a nivel mundial, y las economías, como dice el Fondo Monetario Internacional, van a estar creciendo a menos que el potencial que pueden crecer a nivel mundial. Y esto incluye también el fenómeno mexicano. Entonces, ¿cómo andan ahorita los mercados europeos, por ejemplo? Que no nos interesa América por pues el FTSE 100 está bajando el 0.28, en Francia el CAC 40 va bajando el 0.32, el caso de Alemania el 0.24, Grecia subiendo 0.68, increíble, Finlandia pues bajando el 0.10,
Rusia bajando el 2.13, increíble, ¿verdad? Ucrania también, pero el mercado europeo, déjenme ver, en general, Europa en general va bajando el Eurostock el 0.28%. En el caso de América, México, que no cerró, la bolsa mexicana y la bolsa Argentina subiendo tremendamente la bolsa, están optimistas con Macri, déjenlo, está bien. Brasil también metiendo a la cárcel a una bola de políticos, qué bueno, en México nunca ha caído un político como están cayendo en Brasil. Brasil el Bovespa está bajando el 2.70 y México bajando el 0.83%, al igual que Canadá, el 0.31. En lo que concierne a las materias primas, que hay que ir a ver cómo se comportan, por ejemplo, que yo hablo de que Carmen Reinhardt dice ella que pues hay un ciclo todavía que faltan 3 años de bajada de las materias primas, lo veremos, pues bajando las materias primas 1.42, el índice de Bloomberg Commodity, la energía a 41.77 el petróleo, y están ustedes hablando, en 2 días hay una baja espeluznante del West Texas, quiere decir que la mezcla mexicana está en $35 el barril, de 110 que andaba el año pasado en 35. El caso del Brent también bajando el 0.60 y el oro, sorpresivamente, yo siempre pensé que el oro iba a tener un mejor valor al bajar las bolsas y las materias primas, pero no, también el oro está manipulado, según nosotros, y está bajando el 1.27. El caso de la plata, también el 0.74, y en el caso de los commodities, el maíz, al bajar el maíz sube el ganado, es su materia prima. El caso del maíz baja el 1.48, 1.74 el trigo, en la cocoa sube 0.18, van a estar más caros los chocolates, y el algodón sube el 1.03, y el caso del ganado en pie está subiendo el 0.54. Como paréntesis, me faltó decir, en respuesta a todos aquellos que dicen, es que va muy bien la economía mexicana, los consumos van espeluznantemente bien, porque ha mejorado algo el salario, es mínimo, el salario mínimo es mínimo, o el poder adquisitivo de los asalariados es mínimo. Hay otro elemento, jóvenes, para terminar este programa hoy día, que hay que reconsiderar el por qué la economía mexicana estos 3 meses ha venido incrementando su consumo. La confianza del consumidor puede ser, el aumento del salario real mínimo también lo es, las remesas lo es, el turismo lo es, la perspectiva de que va a subir la tasa de interés y que todo el mundo pues consume, aunque sea en abonos, con su tarjeta de crédito, pero hay un sexto elemento fundamental y que me había faltado comentar, es el problema de la droga en México. Se ha calculado que el mercado de la droga a nivel mundial puede llegar de 500 a $1 trillón, 500,000 millones de dólares. ¿Qué puede representar México para todo este mercado mundial? México es el eje, la mafia mexicana es la más fuerte, yo creo que del mundo. Vamos a hablar del 10%. Si fluye capital por parte de la exportación de la droga, en cuentas ocultas, en dinero oculto, lavado de dinero oculto, se ha calculado que en México puede variar de 20, 30 mil a 50 mil millones de dólares la exportación de droga a los Estados Unidos. México es la ruta de Colombia, la ruta de Asia del hashish, la ruta de una infinidad de drogas que se están consumiendo a nivel mundial y básicamente en los Estados Unidos. Entonces, de repente me sorprendió a mí que los consumos, por ejemplo, en Sinaloa crecieron exponencialmente y en Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas. Bueno, precisamente ahí está el eje de la droga aquí en México. Cuando nosotros planteamos de que se legalice la marihuana es precisamente para que paguen impuestos. El problema de la droga básicamente es un problema económico. Sabemos que hay salud pública, que afecta a los jóvenes, pero el principal problema de la droga es que al haber mercado negro su valor aumenta automáticamente. Entonces, el regularizarla implicaría que los estados tuvieran control de este elemento, porque finalmente hay drogadictos, no vamos a poderlos evitar.
Podemos reducirlos con campañas propagandísticas, pero el problema es que todos estos grupos de crimen organizado no pagan impuesto. Y el impuesto que pagan en cierta manera son dádivas que le dan a los gobernantes. Entonces hay una simbiosis aquí en México entre el Estado mexicano y los productores o comercializadoras de droga. Esta cantidad de 50,000 millones es un mundo. Ustedes van a ver edificios en Monterrey, Guadalajara, México, que no saben quién los está construyendo. ¿Por qué los están construyendo si a final de cuentas no hay demanda? ¿Verdad? Y esto está dinamizando ciertamente los consumos internos. Un halcón o un acarreador de droga puede ganar hasta 50, 100,000 pesos mensuales. 10 veces más que cualquier asalariado normal en este país. Entonces, el elemento droga también, para mi amigo Alejandro Gutiérrez, es un elemento dinamizador del consumo interno mexicano. ¿Hasta dónde va a ir desde que se escapó el Chapo, entre comillas, se escapó, a lo mejor lo dejaron salir? Pues se ha estado organizando más el aspecto de las compañías de drogas, hay que decirlo, son compañías, cárteles. Es decir, ellos comercializan, están generando muchas divisas al país, dólares concretamente revalorizados con respecto al peso, y estos obviamente se reparten en cierta manera dentro del circuito económico mexicano. Entonces, ese es el sexto elemento que a mi punto de vista habría que considerar como variables que han dinamizado últimamente el consumo en la economía mexicana. Ese es hasta ahí mi comentario. Pásenla muy bien y nos vemos el lunes a la 1:30 de la tarde. Hasta pronto. Perspectivas económicas. El análisis objetivo de las finanzas al instante con el doctor Juan Pablo Rodríguez.